Entre lo mundano y lo divino, por Alberto Riza, 6 de diciembre del 2024. Pese a casi cumplir ya 25 años de haber sido ordenado, había temas que aún le causaban conflicto para pegarse de manera sincera a la catequesis. No eran cosas fáciles de expresar. Él era uno de los más obedientes a la disposición de las diócesis donde le tocaba servir. Sin embargo, el tema de creer solo por fe ciega le era muy difícil. La razón era el camino al Señor, por lo menos en su caso. Aunque había abrazado el servicio al Señor muy joven, su inquietud científica había marcado su formación. Si bien todo sacerdote contaba con una formación estricta en filosofía y teología, él había tenido la oportunidad de concluir sus estudios en física teórica, graduándose con grandes halagos en un tema que en su momento era novedoso, la teoría de cuerdas. El rechazo de varios hermanos de fe al postular una posibilidad de múltiples universos fue tomado como un sacrilegio al inicio, pues pensaban que atentaba contra las escrituras que muchos dogmáticos aún consideraban interpretables de manera literal. Tuvo que trabajar mucho para que por medio de una serie de ponencias, artículos y reseñas en los diversos periódicos del clero, lograra hacerse entender de que, al contrario, la posibilidad de realidades infinitas habla de la grandiosidad de Dios. En contra de lo que literalmente se leía en las Sagradas Escrituras, no era un Dios plano y lineal, sino un Dios más allá de nuestro entendimiento cuya existencia era palpable, por lo menos remotamente, usando la mayor herramienta de la creación en esta realidad, la razón. Ya pasando su madurez, que lo sacó de las monótonas prédicas en barrios de baja monta, fue invitado a integrarse a la Pontificia Academia de la Ciencia, donde el estudio de su algo olvidada formación le permitía colaborar en algunos proyectos conducidos con alta discreción. En contra de lo que todos pensaban, la Pontificia Academia de Ciencia no era una universidad o sede de investigación, era una red de hombres de ciencia que no consideraban la afiliación a la Iglesia un requisito, sino integrar a las mejores mentes en el mundo de la ciencia y brindar la asesoría y apoyo a las decisiones del papado respecto a estos conocimientos que se renovaban a una velocidad sorprendente. En la academia, habían desfilado científicos como Martin Rees, Charles Hart Townes o el polémico pero brillante Stephen Hawking. El poder retomar el mundo de las matemáticas y la filosofía aplicada en maneras de entender el universo lo llenó de energía. Pronto estaba inmerso en una investigación, si bien solo entendida por unos cuantos, de importancia crucial para entender el desarrollo del universo. Partiendo de que las partículas materiales que conocemos como los elementos constitutivos del átomo son en realidad estados vibracionales de una cuerda o filamento. El entender el comportamiento de algunas de estas partículas esenciales, simplistamente reducida a electrones, fotones y quarks, podría abrir un universo de entendimiento de esos conceptos de dimensiones superpuestas. Esas partículas, en particular el quark, su partícula favorita, tenía un comportamiento tan raro que en su tesis de doctorado solo logró comprobar la posibilidad de que tuviera manifestaciones en varios planos del espacio-tiempo, lo que lo hacía interactuar con muchas más dimensiones de las que podemos percibir. Si esa tesis era correcta, por medio del seguimiento de una partícula se podría interactuar con cualquiera de las 11 dimensiones hasta ahora identificadas. El ver que su antigua tesis había sido corroborada y crecida, le dio la pauta ahora para tratar de modelar de cómo esas vibraciones de un quark podrían ser medidas para, en su caso, entender cómo pasaban de una dimensión a otra. Esto, gracias a los valiosos datos de los aceleradores de partículas, que cada día aportaban datos nunca vistos. Especialmente el CERN no lo dejaba fuera de las lecturas de ninguno de sus sensores, sin importar cuál era la evaluación en proceso. Su trabajo lo llevó a Ginebra, donde llegó un momento que casi olvida su profesión, llegando a faltar a su mínima carga de labor pastoral. Estaba tan inmerso en sus teorías que podía pasar el día entero entre sus cálculos y pizarras, que avanzaban en desechar hipótesis a un grado nunca imaginado, gracias a esos ordenadores cuánticos que le permitían correr modelos de millones de interacciones en un pestañeo. La cita con el obispo era para él claro que sería un regaño por la poca presencia que había tenido en las últimas semanas en la modesta capilla, a la que debía brindar de su servicio diario y apoyar en 3 horas a la semana en el confesionario. Buena tarde, padre, tome asiento, dijo el serio obispo, un hombre dogmático que apenas toleraba a un sacerdote que, por orden del Vaticano, debía respetarle su tiempo en labores no sagradas. Su eminencia, dijo acercándose al escritorio para besar con humildad el anillo de su cargo. Lamento las quejas que tenga de mí. Créame que no ha sido mi intención faltar a mis obligaciones. Pero los avances en estas 2 semanas han sido especialmente excitantes. Por fin hemos logrado determinar el momento de cambio dimensional de una partícula. No es para recibir una cátedra de física que lo he llamado. Tampoco por su laxa actitud a su compromiso clerical. Como usted sabrá, nunca fue mi preferencia tenerlo bajo mi rebaño. Pero como usted mismo, soy obediente a mis superiores, y por suerte, esa condena parece haber terminado. Me piden que se desplace lo más pronto posible a Roma,
La Pontificia Academia tiene un encargo para usted, así que disponga lo necesario. Un auto lo buscará a las 6 de la mañana para su traslado. Le deseo que Dios lo acompañe, dijo el eficiente hombre, sin dar espacio para que eso se tornara en un diálogo. Puede retirarse, dijo esto, estirando el brazo para que besara el anillo como despedida. Esto era inconcebible. Con los avances que apenas hace unos días había rendido, esperaba lo contrario, que le permitieran ampliar su equipo con 2 investigadores, unas jóvenes mentes muy prometedoras. Además, con ello cumplía con todo lo solicitado para la subvención que le permitiría orientar las mediciones del CERN en 2 pruebas para validar sus datos. En cambio, ahora debía improvisar un cambio de mandos en su laboratorio de manera urgente y ser enviado a alguna labor de poca relevancia. Arribó a su destino poco después de mediodía. Sin saberlo, el chofer que lo transportaba lo internó en los Apeninos, llevándolo a un remoto lugar cercano a Aventon. El chofer no dijo una palabra por todo el recorrido, y el sacerdote pasó todo el tiempo organizando datos y procedimientos para hacerlos llegar a los 2 encargados improvisados que debían continuar su trabajo. Bienvenido, doctor. Le dijo, mientras le abría la puerta el propio secretario del Papa. Disculpe la urgencia y que lo alejáramos de sus grandes avances, pero ha surgido algo que es necesario nos ayude. Vivo para servir a mi Santa Madre Iglesia, así que aunque no niegue mi incomodidad, puede disponer de mí en lo que requiera el Santo Padre. Dijo con sinceridad a ese joven de apenas unos 40 años, que siempre le había sido muy simpático. Lo encaminó sin más plática al interior de un viejo palacete en buen cuidado. Era claro que las monjas, que parecía que ahí tenían su claustro, lo habían mantenido en un excelente estado. Atravesaron un gran salón saludando con inclinación de cabeza a las pocas benditas damas que cruzaron. Después de entrar a una impresionante biblioteca, pasaron por una discreta puerta encontrando una escalera estrecha que bajaba con una muy pobre iluminación. Descendieron unas docenas de metros. Al terminar la escalera, una puerta de acero fue abierta tras usar un lector de iris y un código numérico, ambos aportados por el secretario. Lo recibió un afamado físico que no dejó de reconocer. Había participado en la última cumbre de física teórica y tenía muy claro su área de trabajo, que parecía complementar a la suya. Doctor, qué gusto que por fin esté aquí, o debo llamarlo padre. La verdad que esto de los protocolos nunca ha sido algo que entienda. Como guste llamarme, es un honor estrechar su mano. Los últimos eventos estuvo tan solicitado que no logré siquiera acercarme a usted. Soy un admirador de su trabajo, dijo con sinceridad el sacerdote. Lamento interrumpirlos. Estoy seguro de que tendrán mucho que hablar, pero tendrá que ser en otro momento. Por ahora, tenemos asuntos más urgentes que atender. Venga para acá, padre. Este resumen en vídeo lo pondrá al día. Sin esperar a que el padre se acomodara, en la mesa con una enorme pantalla en su extremo, comenzó un video donde el propio secretario explicaba la situación. Desde la promulgación del nuevo rito de exorcismo, en la década de los 90, se inició también el registro de eventos relacionados con posesiones y presencias. Un registro elaborado de manera muy discreta, que hasta antes de ese momento solo lo realizaba a gusto cada obispo. Como es de su conocimiento, el tercer sello de Fátima fue abierto, y coincidentemente también otras cartas dejadas por santos y videntes cumplieron su tiempo y se leyeron. La Santa Sede, ante el aviso de los posibles males que el maligno prepara para la humanidad, en una posible última batalla por la humanidad, decidió tomar en serio estos eventos y se han venido documentando y estudiando detalladamente. Desde que se inició el registro, hemos visto con buenos ojos que la mayor parte de los eventos que se llegan a considerar posesiones son meros males mentales o deseos de atención de los individuos, al grado de ser un 98% de los casos derivados para ser tratados por los especialistas correspondientes. Del 1.98% restante, el rito de exorcismo ha demostrado ser suficiente para ser erradicado en un solo proceso, y solo una mínima parte es reincidente en la presencia de un ser que interfiere con la voluntad de la víctima. Una menor parte ha requerido hasta 20 sesiones para ser erradicado y el paciente pasar a remisión. Una de las advertencias dentro de las diversas comunicaciones históricas se refería a que se daría una posesión perfecta, descrita como la presencia del mismísimo ángel caído y sus legiones en un solo individuo. Esas profecías solo permiten inferir que ante una con esas características será la fuente de esa batalla definitoria. Ante esta realidad, se ha concluido que antes de ese momento debemos aprender todo lo necesario del enemigo, o él se apoderaría del poder de la misma Iglesia. Ese evento, denominado la posesión perfecta, será aquel en que no se pueda erradicar por medio del rito de liberación al poseído. Entendemos, como indicó el padre Malaquías en sus memorias, que solo se dará cuando el poseído acepte libremente ceder su albedrío al maléfico, dejando su voluntad sin efecto. Se dice que,
En ese caso, no se puede hacer nada más que animar a esa pequeña parte del individuo a rebelarse y recuperar su mortalidad. Si está viendo este registro, es porque ha sido considerado indispensable para ayudar en librar esta batalla, por lo que se le informa que está estrictamente prohibido difundir ninguna información de lo que durante este proceso se desarrolle. El mismo Papa ha prohibido que se difunda una palabra. Concluía el video con imágenes de un joven de no más de 25 años caminando calmadamente y envuelto en una camisa de fuerza por un cuarto acolchonado. Los pasos apagados del individuo apenas se escuchaban, cuando sin explicación alguna, las vestiduras se rompieron, como si un cuerpo de enormes proporciones se estirara, y con una voz terrorífica se escuchaba la risa del individuo en clara burla de la reclusión. Esto que sucede es claro que requiere de que la Iglesia actúe en consecuencia. Pero créame que encontrará mejores candidatos para exorcista. Es más, mi latín es bastante malo como para recitar los ritos. No, amigo, eso solo es una parte de la historia. ¿Recuerda el reporte que envió hace un par de semanas, donde hablaba de haber encontrado una variación en los quarks que podría demostrar el cambio dimensional? Claro, fue un reporte que envié a la academia. Es un honor saber que usted los revisó. Bueno, entiendo que su interpretación con la información que tenía era apropiada, pero en mi caso, yo ya estaba aquí tratando de medir los cambios energéticos. Cuando un individuo aparentemente infestado por muchos seres malignos deja manifestar sus huéspedes oscuros, pues coincidentemente sus datos cuadran a la perfección en tiempo con esos eventos de manifestaciones de posesión. Me remití al CERN y al verificar los datos donde se tomaban lecturas en los momentos de contacto, esa misma anomalía se manifestaba. En conclusión, no fue un evento casual. Usted detectó una fractura de espacio-tiempo en nuestra realidad. Lo que dice es una barbaridad. Sé que eso es la búsqueda de mis últimos años, pero ahora al verlo, ni yo mismo lo puedo concebir. Créame que esto ha sido abrumador para mí también. Por eso necesitaba que usted viniera. Si es correcta su detección a través del modelo que he venido estudiando, podríamos establecer un sistema para detectar el lugar y momento donde se dan estos intercambios. Y eso cambiaría todo. Padre, si lo que supone la física es correcto, habremos encontrado el umbral al infierno y probablemente la puerta al cielo. Pero más importante, nos pondría en condiciones de enfrentar a un enemigo del que nunca hemos entendido más que la retórica figurativa de nuestras escrituras, dijo el secretario. Era tal la conmoción de lo explicado, que tardó un día revisando los datos y evaluando posibles errores, hasta que aceptó lo evidente. Habían encontrado un sistema para medir la variación de las cuerdas, y por tanto, el umbral para alguna de las 11 dimensiones prevalecientes que definía la teoría. Los medios para detectar dichas perturbaciones resultaron más simples de lo nunca imaginado. Incluso con el poco equipo del lugar, no tardaron en crear un detector eficiente que coincidiera mientras se continuaba con los esfuerzos por exorcizar al individuo, en los cuales el maligno tomaba el control. Tras un mes de trabajo, por fin lograron definir un sistema que no solo detectaba la apertura, sino que por medio de un aislamiento de gases nobles y luz ultravioleta, parecía prolongar la apertura durante periodos de hasta minutos. Se dispuso toda una estructura rodeando el cuarto de aislamiento y se construyó un sistema donde se registraba cualquier variación en el ambiente. El enfrentar a ese ser demoníaco sería el evento más grande desde la presencia del Señor en nuestro mundo. Se dispuso que solo los sacerdotes previamente confesados y en estado de tranquilidad de alma participaran. El mayor exorcista conocido fue citado para enfrentar a ese ser y sin informar la razón, se le solicitó a los millones de feligreses una oración global que protegiera a los individuos participantes. Era por todo sabido que si uno quería bailar con el maligno, él sería quien llevaría el paso. Supongo que conoces mi nombre. Como verás, en esta ocasión solo vengo protegido por mi estola y mi crucifijo. Por el momento, no intentaré hacerte salir de ese individuo. Mientras esto sucedía, en el exterior el indicador de que se abría una grieta se activaba, y con ello encendía los bombardeos de partículas que hacían que el momento cuántico no pudiera variar. La exaltación del físico era máxima leyendo los datos que saltaban a cada momento a los monitores. Inocente mortal, ¿crees que con tus palabras podrás convencerme de abandonar a este insignificante manojo de sangre y tripas? No tienes idea de con quién tratas. He vivido muchísimas batallas contra ustedes, porque no eres único. Eres uno más de tantos demonios que se aferran en apoderarse de los desvalidos. Uno más. Te equivocas, sacerdote. Soy el único y verdadero, el Señor al que debías de adorar. No sabes que podría matarte con solo pensarlo. No tienes ninguna potestad en mí. Soy el Hijo del Creador, hecho a imagen y semejanza de éste.
Si tuvieras ese poder, ya habrías acabado con la humanidad. En cambio, buscas seres de almas frágiles y tratas sin sentido de apoderarte de nosotros. ¿Para qué mandar a tantas huestes si siempre saldrán expulsados de este mundo? ¿Y tú se supone que eres de los que entienden mis planes? No sabes nada de mí y mis seguidores. Ni siquiera tienes idea de quién es ese señor al que alabas. Yo soy ese padre querido que hace hasta lo imposible por el bien de su raza insignificante. Y sin embargo, me niegas. ¿Qué mal puedo creer para mis hermanos menores? ¿Hermanos menores? La perfección es para el Dios Todopoderoso, un pecado más grave del que puedas imaginar. Nosotros, los ángeles, somos seres perfectos, hijos del amor puro, tan perfectos que nuestra forma no existe. Somos como queramos ser y cuando lo queramos. La sabiduría es innata, la belleza sin límites nuestra piel. Pero eso ofende al Creador y nos despreció, creándolos por medio de un sinnúmero de experimentos a ustedes. Último eslabón de una cadena interminable de experimentos fallidos, hasta que se logró crear la suficiente estabilidad en sus cuerpos temporales para poner el alma. Esa alma no es una paloma, no es un pedazo de Dios, es la llave para ver más allá de esta pequeña realidad. Y ustedes, en vez de aprovecharla, la dedican a destruirse, torturarse y hacerse despreciable daño, en busca de placeres pasajeros. Ustedes nunca alcanzarán a ver ni el más mínimo resplandor de Dios. Si somos tan despreciables, ¿por qué tus intentos por apoderarte de nosotros? ¿Para qué te servirá una manada de simios hablantes a ti, que dice ser la perfección total? ¡Qué corto es tu entendimiento! ¿Crees que quiero destruirlos? Por el contrario, lo mío es un acto de amor, un acto de salvación de su salvaje intento de suicidarse. Aún aceptando la barbarie humana, este cuerpo y vida solo es un pequeño paso para llegar a la gloria de Dios. ¿Y crees que al terminar tus alientos en este apestoso lugar llegarás a Dios? Él mismo nos prometió el paraíso. Paraíso, una palabrita que les dije por medio de unos enajenados que rogaban los salvara de las inclemencias del desierto. El paraíso fue un engaño mío, uno que invoqué en muchos modos y en distintos momentos en esos místicos profetas, a los que ustedes siguen sin cuestionar. No existe ni el infierno, ni el cielo, ni el purgatorio, menos el paraíso. Lo único que existe es movimiento, cambio y sed del amor absoluto. Un amor que yo desperdicio en ustedes, pese a todos los despechos, a mis ofertas de hacerlos conscientes. El amor puro, único y universal es el Señor, tu Padre, tu Creador. En ese sentido, somos los dos hermanos, pues nuestro Padre nos hizo y regaló la mayor cualidad de su amor, el albedrío. No me engañas, tú quieres que nos esclavicemos a tu servicio, quieres ser el destino de nuestras alabanzas, quieres ser un Dios para demostrarle a tu Padre tu grandeza, pero eso nunca sucederá. Un Dios. Ja, ja, ja. Para ustedes, una uña mía sería más que tu pobre concepto de Dios. No sobrevivirías a su mero concepto. No te confundas. Eres una hormiga en un terrario que en el momento menos pensado es lanzada a la basura y olvidada para Dios. Eres menos que nada en la inmensidad de este universo. Y este universo es todavía menos en los cientos de universos que paralelamente siguen sus ciclos. Que te hace pensar que unos animales con apenas cierta complejidad en su estructura pueden compararse con seres que somos más que materia y energía. Pero no has respondido. ¿Tienes miedo de hacerme saber el sentido de tus intentos de tomarnos? ¿Para qué te presentas ante nosotros? Miedo. Ese, como muchos otros de los sentimientos que ustedes viven, es algo que no está en mi alma entender. ¿Qué es miedo? Mi miedo es la posibilidad de que ante una acción se nos venga un daño, que el mal nos alcance y suframos las consecuencias de esa acción. No, entonces no tengo miedo. Sé cuáles son mis acciones y sus consecuencias. No puedo tener miedo de lo que yo mismo planeé. Entonces dímelo. Las lecturas se volvían locas en los aparatos del exterior. El flujo de energía que al principio era necesario para mantener la grieta, pronto fue excesivo, llegando a apagar los aparatos para evitar un efecto contrario a ese desconocido fenómeno. Ahora, la lectura del flujo de energía en cualquier variedad de partículas era imposible de leer porque se escapaban de cualquier escala. Era como si hubieran roto un minúsculo pero esencial pilar que mantenía la realidad ordenada.
Con gusto te lo diré. Estoy ante ti para que me abrieras la puerta a mí y mis ejércitos para conquistar este mundo. Tu charla ha sido lo necesario para que las paredes entre mundos se vencieran. Y ahora seré dueño de esta realidad, a la que su presencia me limitaba el acceso. Gracias. Sin tu ayuda nunca lo hubiéramos logrado. Lo que sucedió fue algo nefasto. El dominio de los hombres había terminado. Grabado en Cancún, Quintana Roo, México, el 6 de diciembre de 2024.